a seguir hablando acerca de los procesos. Hace como un tiempo me metí a un diplomado cristiano. Ahí hay pastores y hay líderes que hablan sobre algunos temas que son importantes. Ayer hubo una reunión y algo quedó resonando en mi corazón, porque estos pastores estaban hablando acerca de sus experiencias con los jóvenes, con los ministerios, y uno de ellos contaba que un ministro de alabanza que formaba parte ahí con ellos, años de ministrar con ellos, hace como unos 20 días, tomó la decisión de tirarse de un segundo nivel de su casa y murió. El otro decía, yo tengo un caso semejante y igual era un joven ministro de alabanza también y se miraba bien. O sea, nunca cuando lo mirábamos no creíamos que hubiera algún problema, alguna dificultad con él. Venía, servía, se esforzaba y tiene como un mes que tomó una pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Y eso quedó en mi corazón porque hay muchas cosas que nosotros vemos en el exterior de una persona, ¿verdad? Y tal vez lo vemos bien. Mire al que está a la par de usted, tal vez usted lo ve gordito, chapudito, con fuerza, con energía, con una sonrisa, pero muy dentro de esa persona hay cosas, ¿verdad? Hay cosas con las que está luchando, hay una guerra, porque yo quiero recordarle a todos los que estamos aquí que estamos en medio de una guerra, que mientras vivimos en medio de una guerra. Dice la palabra que el reino de los cielos hace fuerza, el reino de los cielos sufre, ¿qué dice? Violencia. Y en toda guerra hay heridos, en toda guerra se sufren heridas. Usted puede ver las noticias el día de hoy, lo que está aconteciendo en Israel. Hay guerra, hay batalla por todos lados. Y en medio de esas guerras hay heridas. Y no podemos hablar de procesos sin dejar de hablar de heridas. Porque muchas veces venimos a la iglesia, aparentamos ser fuertes, aparentamos ser muy espirituales. Si tenemos un cargo ministerial, líderes que están aquí, aparentamos estar bien con nuestras ovejitas, pero dentro de nosotros hay algo que nos está hiriendo, hay una batalla, hay una guerra. Y quiero decirle que Satanás, al final esa es su estrategia, a eso vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Y él está interesado en matar, él está interesado en robar y él está interesado en destruir. Y no tiene que hacer mucho si te mantiene herido. No tiene que hacer mucho Satanás si te mantiene ofendido. No tiene que hacer mucho Satanás en tu vida si te mantiene en cautiverio. Y hablar de proceso, le digo, es hablar de heridas. Todos en algún momento en nuestra vida hemos sufrido una herida. Si usted se va a Google y usted busca qué es una herida, dice que una herida es una ruptura o es una interrupción de la continuidad de la piel o de los tejidos del cuerpo, que puede ser causada por una lesión, por un accidente o un proceso patológico. ¿Cuántos de acá se han herido alguna vez? Con el cuchillo, hasta con una hoja de papel bond. Como duele, ¿verdad? Cuando arde el dedito y ya después usted mira que empieza a sangrar. ¿Cuántos han sufrido algún tipo de herida involuntaria o voluntaria, consciente o inconsciente? Todos los que estamos aquí hemos atravesado una herida, hemos sufrido una herida, pero hay procesos que nos dejan heridas. En el proceso se forman heridas. Por ejemplo, la herida de abandono, cuando tus papás se separaron. Tú no querías, pero ellos se separaron, ellos tomaron una decisión y tu familia ahora ya no es una familia funcional. Está la herida del rechazo. ¿Cuántos hemos sufrido las heridas del rechazo, verdad? Hemos
querido pertenecer a algo, pertenecer a un grupo, pertenecer a algo en especial y se nos ha rechazado y hemos sufrido la herida del rechazo. ¿Cuántos hemos sufrido la herida en una enfermedad? De repente vino un diagnóstico que no te esperabas y te sacudió por completo a tu familia y eso provocó una herida en ti. Está la herida de la humillación, cuando muchas veces te han humillado en tu trabajo, en la universidad o en algún lugar en donde tú has sentido el menosprecio de las personas. La herida de la injusticia, la herida de la cancelación de un trabajo, de repente te despidieron y tú no sabes por qué y tú crees que eso fue injusto y se formó una herida en ti. Hay heridas que son emocionales, las heridas de una ruptura. ¿Cuántos aquí les han roto el corazón? Qué bendición que no, pero ¿a cuántos les han roto el corazón aquí alguna vez? No, bueno, qué bueno, estamos aquí con gente pilas. Ustedes son los que rompen corazones entonces. Las heridas son una realidad universal en la experiencia humana, es decir, todos en nuestra vida vamos a experimentar heridas. Si usted se va a la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos hablar de gente herida. Por ejemplo, hablemos de la herida de traición de José. José fue un joven, al igual que usted y al igual que yo, que se vio traicionado por su propia familia. Lo vendieron y fue a parar a un lugar que tal vez nunca se imaginó que iba a llegar. Pero José fue traicionado. Hablemos de las heridas también de David, con sus heridas de persecución. Hablemos de las heridas de Job, que perdió todo, perdió familia, perdió todos sus bienes, perdió todo lo que tenía de un día para otro. Hablemos de las heridas también de Elías, la herida de humillación que sufrió Elías, porque después de ganar una grande batalla, de repente escuchó un decreto de Jezabel y eso lo asustó tanto que se fue corriendo a una cueva y se escondió en esa cueva, y el gran profeta Elías terminó siendo humillado aparentemente en esa cueva. Entonces podemos ver en la Biblia hombres y mujeres de Dios que sufrieron heridas, pero ¿quién mejor nos puede hablar de heridas que el propio Jesús? Que el mismo Jesús. Jesús también fue herido. Y quiero que me acompañe al libro de Lucas 22, 63 al 65. Cuando lo tenga me dice amén fuerte. Amén. Lucas 22, 63. Y dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Vamos a Juan 19. Juan 19, 1 al 13, lo voy a leer en esta versión. Y dice, entonces Pilato le abrió la espalda a Jesús con un látigo de plomo, y los soldados hicieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo vistieron de púrpura real. Salve, rey de los judíos, se burlaban, y lo golpeaban con los puños. Ahora quiero que me acompañe a Isaías 53:5. En la traducción lenguaje actual, Isaías 53:5. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Regrese al 5, regrese a lo primero. Dice, pero él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Y qué más dice que fue? ¿Qué más dice que fue? Fue golpeado también por nuestras maldades y él sufrió nuestro lugar. Entonces Cristo Jesús también sufrió heridas.
heridas emocionales y heridas físicas. Recuerde que Jesús se daba a sus discípulos, Jesús se invertía en sus discípulos, Jesús enseñaba a sus discípulos, y en el peor momento de su vida, esos condenados lo dejaron solo. ¿Acaso eso no provoca una herida? ¿Acaso usted no se ha sentido herido? Porque cuando creyó que todos iban a estar con usted y le iban a apoyar, no hubo nadie. ¿Acaso eso no provoca heridas? Y Jesús fue herido. Jesús sufrió heridas físicas, porque usted puede leer la palabra y dice que él fue golpeado, pero no fue un golpe pequeño, no fue un golpe sin fuerza, eran golpes que lo marcaban, le abrieron la espalda, lo hacían sangrar de tan fuerte esos golpes. Entonces Cristo Jesús, en medio del proceso, fue herido. Pero aquí la palabra nos enseña que sus heridas tenían un propósito, que sus heridas tuvieron un propósito. Isaías 53:5 lo dice. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. El problema es que hay muchos que en medio de los procesos son heridos, pero se quedan heridos y nunca se pueden levantar de una herida. No se pueden levantar de una ofensa, no se pueden levantar de un momento difícil, no se recuperan. Y el problema con las heridas es que si no se tratan, un día lo que te hirió va a hacer que tú termines hiriendo a otros. Por eso hay mucha gente que va por la vida hiriendo a los demás, maltratando a los demás, ofendiendo a los demás, porque hay heridas que no han sido tratadas por Jesús, que no han sido tratadas por Dios. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar a alguien herido? Basta, ¿verdad? 5 minutos para que uno luego sepa que esa persona está herida con alguien. Bastan 5 minutos para que uno sepa que esa persona está herida con su familia. Bastan 5 minutos para escuchar a alguien herido y saber que hay un área en específico en donde todavía no ha sido libre y no ha sido sano de esa herida. Y esa es la condición de la iglesia el día de hoy. Hay gente que está dentro de las iglesias, pero sigue herida. Hay gente dentro del liderazgo, pero sigue herida. Hay gente que está aquí en la casa de Dios en este momento, pero hay heridas que no ha tratado. Hay heridas que no ha permitido que el Señor sane, y porque no lo has permitido, sigues sangrando y sigues lastimando a los demás. Por eso es que Dios nos llama a que en el proceso cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú no tienes la culpa si eres herido durante el proceso, pero tienes la culpa de no tratar tus heridas después del proceso, porque si tú no tienes cuidado, tú vas a terminar contaminando a otros. Y no hay algo más peligroso en la vida que una persona herida. No hay algo más peligroso en la vida que una persona ofendida. No hay nada más peligroso en un liderazgo que un líder herido, que un líder ofendido. Por eso el Señor esta tarde te trajo a este lugar para recordarte que hay sanidad para tus heridas, que hay sanidad para tu vida, que hay sanidad para ti. Y hay sanidad para todos los que te rodean. ¿Alguna vez usted escuchó, a sus papás, por ejemplo, cuando se han peleado, y de repente uno escucha, ¿verdad?, que el papá y la mamá están peleados y se empiezan a pelear entre ellos y ofender entre ellos, y de repente uno empieza a cambiar la forma de ver
solo por esa pelea, solo por esa discusión o solo por lo que sucedió en ese momento, porque muchas veces Satanás utiliza aún lo cotidiano para poder contaminar nuestro corazón. Utiliza personas también cuando nos han hablado, nos han tratado mal o nos han dicho algo para poder contaminar nuestro corazón. Entonces, el problema del proceso es que cuando eres herido y no puedes levantarte de esa herida, empiezas a contagiar a otros, empiezas a contaminar a otros. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay gente que está herida, pero no sé quién nos enseñó esa mala maña de no ir con el que donde estamos heridos y vamos y le decimos a todo el mundo lo que nos cae mal de esa persona, pero nunca vamos con aquel con el que tenemos el problema. Entonces la otra persona empieza a contaminarse. Entonces la otra persona empieza también a herirse. No sé si a usted tal vez le ha caído mal gente porque alguien le ha hablado mal de esa persona. Usted no lo conoce, pero le cae mal solo porque alguien le habló mal. Qué bueno que a usted no le pase, pero a mí me pasaba, ¿verdad? Había gente que venía a hablar un montón de cosas y uno, tal vez sí, ese es igual, ese es bien mala onda. Y uno empezaba a hacerse ideas de la otra persona porque alguien estaba herido, porque alguien estaba ofendido. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera dejado llevar por sus heridas? Recuerde, hace un momento le decía, viene Jesús y Él estaba con sus discípulos. Él se invertía con sus discípulos. Él amaba a sus discípulos. Jesús no cambió de su forma de ser aún cuando sabía que dentro de sus discípulos había alguien que lo iba a traicionar. Siguió siendo el mismo. Siguió siendo el mismo Jesús amoroso. Siguió siendo el mismo Jesús paciente, como con Pedro, también con Judas, como con Juan. Siguió siendo Jesús el que les enseñaba, el que les tenía paciencia. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús se hubiera dejado llevar por el dolor que sentía cuando se vio solo por sus discípulos? ¿Qué hubiera pasado si Jesús, cuando resucitó, hubiera decidido no regresar con aquellos que le habían hecho daño? Por eso es que Jesús debe ser nuestro modelo en todas las cosas, porque Jesús nos enseña a cómo sobrellevar las heridas de un proceso. Jesús nos enseña qué hacer con nuestras heridas. Y Jesús experimentó la herida del rechazo porque recuerde, había un grupo que le amaba, pero había un grupo que le aborrecía. Los fariseos buscaban siempre que ellos escuchaban atentamente a Jesús para ver cómo hacer para arrestarlo. Y dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces Jesús experimentó la herida del rechazo. Gente rechazó a Jesús. Y si gente rechazó a Jesús, prepárese porque a usted y a mí nos van a rechazar. Si hubo gente que amó a Jesús, que yo estoy segura que hay gente que le ama a usted, también debe prepararse, porque hay gente que no lo ama, hay gente que no le caemos bien, o sea, solo nos mira y ya le caemos mal de entradita. Y eso va a pasar siempre. Pero Jesús supo trabajar con las heridas que recibió. Jesús experimentó la herida del abandono, porque no solo Él se sintió abandonado por sus discípulos, sino que en la cruz, cuando estaba agonizando, cuando fue golpeado físicamente, de repente se sintió solo por el Padre Celestial. Y oró y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó la herida del abandono. Jesús experimentó la herida del pecado, porque Jesús fue íntegro mientras caminó en la tierra. Él nos enseñó que sí se puede caminar en santidad, que sí uno puede vivir una vida íntegra. Y Jesús se cuidó tanto, pero tenía que pasar, porque para eso Él había venido a esta tierra, para morir por usted y para morir por mí. Y eso implicaba tomar de la copa de la inmundicia. Y no sé si a usted le ha pasado,
que usted se ha sentido herido por el pecado. No sé si a usted le ha pasado que después de tal vez tener un momento con Jesús extraordinario, sobrenatural, en la intimidad de su hogar, va y mira pornografía y ese pecado lo lastima. Va y se masturba y ese pecado lo lastima, crea una herida. Va y entonces en la intimidad, cuando nadie más lo ve, de repente se corta, de repente toma, de repente fuma, de repente tiene inmoralidad sexual, hace cosas que sabe que no están bien, y eso provoca una herida, porque el pecado siempre va a provocar heridas de humillación. No conozco a nadie que se sienta orgulloso de su pecado. En algún momento de la vida la gente se siente avergonzada por las cosas que hace en la intimidad, por las cosas que hace cuando nadie más lo ve y cuando sabe que no son correctas. Pero Jesús tuvo que lidiar con eso para entendernos perfectamente, para comprendernos perfectamente. Y Jesús tuvo que experimentar esa herida que hace el pecado, porque Él por primera vez pudo sentir todo lo que nosotros sentimos después de pecar. Él no solo sintió lo que es la envidia, Él sintió lo que fueron los celos, Él sintió todo lo que nosotros sentimos cuando estamos aquí sujetos a este cuerpo corrupto y lleno de pecado. Jesús lo experimentó. Jesús experimentó la herida de la humillación. Hace unos momentos había gente que levantaba sus manos y lo alababa, que venía y lo veneraba, y en unos momentos después le escupió el rostro, lo abofeteó, lo golpeó, se burlaban de él. Usted lo puede leer, dice que le decían: profetiza a ver quién te golpeó. La gente se burlaba de Cristo Jesús y Él sufrió la herida de la humillación. Cristo Jesús experimentó heridas físicas, heridas en sus manos, heridas en sus pies, heridas en su cabeza. Todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús fue en ese momento, usted se podrá imaginar. Cristo Jesús, cuando tenía forma humana, forma de hombre, ha de haber sido guapo, lindo, precioso, hermoso, y de repente transfigurado totalmente. No se le reconocía por los golpes, no se le reconocía porque todo eso Jesús lo tuvo que soportar por amor a nosotros. Entonces aquí nosotros vemos cómo Cristo Jesús aprende a sobrellevar las heridas. El problema es que a nosotros nos hacen algo y nosotros nos ofendemos fácilmente. El problema es que a nosotros nos hacen algo y nosotros tomamos venganza, tomamos represalias, nos herimos con los demás. Si no hacen lo que a nosotros nos gusta, entonces nosotros venimos y también nos enojamos con medio mundo, nos ofendemos con medio mundo. Y Jesús no fue así. Jesús fue un ejemplo de saber que aunque el proceso sea duro, el corazón, cuando está enfocado y cuando conoce quién es, no cambia por lo que los demás le hagan o porque los demás no le hagan. Jesús no cambió. Jesús siguió siendo el mismo. Jesús no cambió porque Judas lo traicionó. Jesús siguió siendo el mismo. Por eso aguantó hasta el último segundo, hasta el último instante en que estuvo en su cuerpo físico soportando dolor, porque Jesús no cambia. Y Jesús nos enseña a que nuestro corazón no se contamine cuando alguien nos ofende, a que nuestro corazón no se contamine cuando alguien nos hiere, a que nuestro corazón no se contamine y no se ofenda cuando no hagan lo que nosotros queremos, porque de repente usted sufrió un accidente, qué sé yo, lo operaron y usted dijo: yo voy a esperar que todos me vengan a ver, todas mis ovejitas me vengan a ver. Y de repente solo se apareció uno y una más le escribió. Y usted dice: los demás como no me vinieron a ver, me voy a portar mal con ellos, voy a hacer mala onda con ellos.
Jesús no nos enseña a ser esa clase de cristianos, ni nos enseña a ser esa clase de personas. Jesús nos enseña a que podemos sanar las heridas a través de Él y ser un cambio y ser transformación para los demás, porque Jesús por sus heridas nos salvó, por sus heridas nos sanó. Y yo quiero decirte algo: las heridas que otros te han hecho, aunque te duelan en su momento, tienen el mismo propósito que tuvieron las heridas de Cristo Jesús: sanar a otros, levantar a otros, restaurar a otros, cambiar a otros. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Porque mientras estamos en la iglesia, nosotros mismos hablamos los unos de los otros, nosotros mismos estamos contaminando a los demás los unos de los otros. La gente no viene a la iglesia porque escucha que la ovejita habla mal de su pastor, que la ovejita habla mal de su líder. Si uno se sentara a escuchar todas las cosas que dice, claro, la gente tiene razón de no venir a la iglesia, porque entre nosotros mismos nos herimos, entre nosotros mismos nos ofendemos, y necesitamos ser una generación diferente que hable diferente, que honre a los hombres de Dios del altar, que honre a sus líderes, que honre la iglesia donde ha sido plantada, que honre a Cristo Jesús con sus palabras, que honre a Cristo Jesús con sus acciones, que honre en todo momento, aunque tal vez has sufrido una injusticia en medio de tu liderazgo. Pero él decía algo: a la primera regañada. Y entonces va y empieza a hablar mal de él, empieza a hablar mal del pastor, empieza a hablar mal de donde nosotros, y escúchenme, nosotros somos la carta de presentación ante el mundo. Nosotros, la iglesia, somos la carta de presentación ante el mundo. ¿Cómo va a querer venir alguien a la iglesia si nos escucha hablando mal los unos de los otros? ¿Cómo va a querer venir alguien a la iglesia si mira que cuando entra alguien que no te cae bien, ya le estás haciendo caras y jodiendo al otro? ¿Cómo va a querer venir alguien a la iglesia así? Si nosotros mismos dentro de la iglesia estamos dando mal testimonio. Si nosotros mismos dentro de la iglesia no estamos permitiéndole al Señor que sane nuestras heridas, que sane nuestro corazón, que guarde nuestro corazón. Por eso, joven que estás aquí, Dios te trajo a eso, a que tu corazón sea sano, a que tu corazón esté libre de ofensa, a que tu corazón esté libre de toda ofensa. Es aquí en la tierra, y mientras vivas vas a ser ofendido, te van a ofender, tu familia te va a herir, eso es inevitable, tus amigos te van a herir, eso es inevitable, tal vez en el liderazgo se te va a herir, eso es inevitable, pero no tiene nada que ver la herida, el proceso, sino cómo respondo yo ante ese proceso y cómo respondo yo ante esa herida. Y Cristo Jesús nos enseñó. Jesús no cambió. Jesús siguió siendo el mismo, con el buen corazón, con la misma paciencia. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que siguió creyendo a pesar de haber sido traicionado, que siguió creyendo a pesar de haber sido rechazado, que siguió creyendo a pesar de los procesos que le tocaron vivir.